Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto, bueno, por la oportunidad de poder hablar con vos un poco de la industria oil and gas, de la industria 4.0, para saber un poco de qué se trata esto. ¿Cómo estás? Bueno, Fernando, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Muy bien, me parece que es un tema muy interesante y espero que, bueno, a tus oyentes, a las empresas, al propio gobierno y quienes organizamos esta charla que se va a dar el viernes de forma online a las 5 de la tarde con el Centro PYME, bueno, que los invitados a todos que sean bienvenidos y que puedan disfrutar de una linda charla y un lindo tema para debatir en la actualidad. Seguro que sí, vamos a hablar un poco de eso también. Primero te quiero consultar respecto a dar una definición para, bueno, la audiencia que no esté tan familiarizada con este tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de industrias 4.0? Bueno, Industrias 4.0 es como cualquier industria tradicional, tanto el agro, la pesca, como ahora la minería o el oil and gas que está presente acá en la zona, pero es una industria a la cual se le aplican las tecnologías que hoy en día están en el día a día nuestro, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la realidad virtual, que uno por ahí la asocia a los videojuegos, pero tranquilamente se puede implementar en la industria petrolera o en la industria inmobiliaria, cuando alguien, por ejemplo, hace un recorrido 3D por una instalación. No solo puede ser una instalación como un edificio, sino una planta de gas, por ejemplo, se le puede hacer un recorrido 3D para que gente que no esté en la provincia, desde el exterior, incluso inversores, puedan ver las instalaciones. No sé, se puede implementar, por ejemplo, la inteligencia artificial o el machine learning o el deep learning, que son por ahí términos que la gente no está familiarizado del todo, pero son términos referentes a los datos y a la tecnología que se puede llegar a utilizar y aplicar a cualquier cadena de valor. Es decir, hoy en día, eh, por ejemplo, lo que es Machine Learning o recomendaciones o algoritmos de recomendaciones, eso lo tenemos asociado o en el día a día lo vemos, por ejemplo, en Netflix o en Spotify cuando pasamos escuchando música o viendo una serie o viendo una película. Todos esos datos quedan registrados y ahí está el primer punto de que queden registrados. Y con esos datos, tanto Netflix como Spotify o cualquier plataforma a la cual le podamos llegar a dar datos en el tiempo, ¿no? Del consumo o el tiempo que pasamos mirando tal serie o tal película, se puede aplicar. Esto mismo se puede aplicar a cualquier industria, se llaman tecnologías 4.0 y en este caso, en la charla que vamos a estar dando es aplicado estas tecnologías 4.0, cómo se pueden aplicar a la cadena de valor hidrocarburífera y darle una ventaja competitiva a las pymes para que tengan obviamente un menor costo y una mayor rentabilidad a largo plazo. Ujú. Sin duda que es una de las claves del momento, ¿no? Esto de, bueno, ganar en rentabilidad, y suele ser un clásico de la industria petrolera, ¿no? Esto de las oscilaciones de precios del valor del crudo, del gas, y cómo eso pone en mejores o peores escenarios a la industria. Algo de eso hemos estado viendo en la pandemia. ¿Cuáles son Sí. los usos más habituales que podemos estar viendo hoy en día en Vaca Muerta, desde las pymes hasta las grandes empresas? Me imagino que son múltiples, pero digo, los casos más arquetípicos, los trabajos que al menos ustedes estén realizando en este tramo de los no convencionales, ¿qué nos puedes decir de lo más habitual en cuanto a las soluciones de la programación, desde el software, de la tecnología se están dando? Bueno, hoy en día lo que estamos intentando hacer es que la pyme, que es una gran generadora de datos, empiece a registrar esos datos. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso que vengo de trabajar 3 años en Tecpetrol del grupo Techin, que es un experto en lo que es control de gestión y en anotar y en un proceso industrial donde se registra cada paso dentro de una fábrica, incluso en el petróleo o en Pan American Energy, es trabajar con las pymes en registrar todos los datos. Ellos generan muchos datos, pero pocos se registran y empezar a digitalizar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, sale un camión, una camioneta de una base a hacer un servicio, un pozo y regresa. Normalmente se registran en remitos que son papel y se deja muy poca trazabilidad. Si la única trazabilidad que en su gran mayoría tienen por una cuestión reglamentaria, incluso legal, no voy a decir marca de GPS, pero es un GPS que va integrado en la camioneta que me registra en tiempo real información, pero todo el resto de la información se pierde. Entonces hoy con nuestras pymes lo principal que implementamos son ciertas aplicaciones que van a una tablet antiexplosiva si es que entra a la planta, una tablet convencional o un celular, un smartphone que todos utilizamos o una computadora en la cual el operario de campo puede cargar un ticket de campo, ¿sí? O un parte diario, o por ejemplo la trazabilidad de equipos con código QR, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en la base de alguna empresa de acá pueden estar sacando un equipo y en lugar de registrarlo con un papel o un remito que está saliendo, se le pega un QR y ese QR se escanea con la aplicación y me deja el registro, incluso hasta la latitud y la longitud de donde sale del portón de egreso de la base. Y cuando llega a campo, lo mismo, el operario vuelve a registrar ese código QR que me trae un montón de información. De hecho, en un código QR podemos almacenar muchísima información o solo almacenar un código que se conecte a una base de datos, por ejemplo, y me traiga mucha información. Entonces,
tanto trazabilidad de código QR como ciertas aplicaciones que se puedan aplicar. Bueno, lo que yo te decía de lo que es realidad virtual para hacer recorridos virtuales sobre equipo y todo, son cosas que hoy desarrollamos con pymes de acá y que tienen muy buenos ojos tanto ante la provincia como ante la operadora, que es el cliente principal de una pyme, y vamos por ese camino desarrollando soluciones. Y esa oportunidad que ofrecen los datos van desde ahorro en combustibles y en tiempos de traslado de equipamientos a un yacimiento hasta sensores que pueden estar midiendo situaciones de diverso tipo en la boca del pozo. Exacto, hoy en día muchas veces no se cuantifica o cuando un empresario pyme necesita ahorrar costo en muchas variables que están determinadas. Por ejemplo, el combustible. El combustible es un precio que es difícil de negociar porque es el precio en surtidor, si bien podés comprar mayorista, ¿no? y tener una ventaja ahí competitiva. Lo mismo pasa con los salarios y muchos precios son commodity, es decir, o son precios fijados por la economía que no se puede jugar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un empresario para obtener una ventaja comparativa, una mejor rentabilidad? Bueno, empezar a analizar el proceso logístico o administrativo. De hecho, hace muy poquito tuvimos un caso que eran un equipo de 5 personas que hacían una determinada tarea todos de forma repetitiva todos los días y cada uno iba gastando 15 minutos de su tiempo diario en revisión de un determinado parte, un determinado Excel en ese caso. Entonces, claro, nosotros empezamos a sumar esas horas hombres que se dedicaban a revisar eso repetitivamente durante un año y nos terminó dando una ecuación de que había un recurso más que se podía haber contratado si ese proceso no se hacía de esa forma. Implementamos una aplicación que se automatizaba y se pasaba la carga hacia el usuario externo y con esa aplicación, bueno, esos fondos se terminaron liberando, digamos, y al empresario le quedó un recurso disponible, digamos, o los fondos de un recurso para contratar a una persona más y seguir analizando. Eso mismo pasa en cualquier proceso administrativo logístico, siempre está, bueno, se interviene la mano de obra y muchos papeles que se pueden eliminar por aplicaciones más automáticas. Ujú. Cuando miramos las grandes empresas productoras, las perforadoras, las proveedoras de servicios especiales de vaca muerta, sabemos de la conciencia que tienen respecto de, bueno, la importancia de este tipo de herramientas, ¿no? ¿Qué tanto eso está instalado también en todos los tramos de la cadena de valor en vaca muerta? Entiendo que estamos en medio de un cambio de paradigma en esa percepción también. ¿Están siendo conscientes o todavía queda mucho camino por recorrer entre la diversidad de empresas que están en el mundo pyme de vaca muerta? No, hoy yo creo que la pandemia hizo, bueno, a todos creo que nos cambió la vida, a muchos para mal por cuestiones sanitarias, ¿no? Y en el para bien yo creo que nos hizo un diagnóstico acelerado de qué tan mal estamos en la digitalización en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Todos nos encontramos que un día, recuerdo en marzo de 2020, nos tuvieron que encerrar y no teníamos conectividad, mucha gente, sobre todo las pymes, yo en ese caso estaba en Tecpetrol, una empresa grande, pero no me imagino lo que vivió una pyme. Entonces creo que la pandemia tuvo un efecto multiplicador de la digitalización y eso hizo que, por ejemplo, hoy nosotros estamos trabajando también con el Centro PYME y con el gobierno de la provincia de Neuquén, donde ellos también de a poco, que es una entidad que genera muchísima información y que tiene que recolectar muchísima información de la industria petrolera como del resto de las industrias, ellos ya están trabajando con datos. La verdad que hoy tomar decisiones con datos es lo mejor que puedes hacer, porque mientras más datos tenga y más información, más certeza vas a tener sobre el futuro o mejor vas a poder planificar. La pyme también, pasa que la pyme por ahí le cuesta un poco porque no encuentra quizás los recursos económicos financieros para hacer una inversión de este tipo y por ahí la operadora es la que por cuestión obviamente económico financiero o que tiene una visibilidad mayor en el mercado es la que lidera en estos procesos. Es decir, tanto YPF, Total, como Chevron o en el caso Pan American o Tecpetrol, son por ahí quienes lideran y que tienen todo su control de gestión o su gestión basada en los datos, donde prácticamente día a día desarrollan aplicación y van implementando tablero y eso es lo que con estas charlas queremos que las pymes se sumen a esto porque es una ventaja para todos. Yo le llamo el ecosistema pyme entre el gobierno, la pyme y la empresa grande, la operadora o estas grandes de servicio que están en la zona, de que todas puedan manejar la misma calidad del dato y creo que eso es beneficioso para todos. Así que por mi parte creo que lidera un poco tanto el gobierno como las grandes empresas en lo que es digitalización y la pymes viene un poquito relegada, pero creo que con estas charlas de empezar a abrir la mente de los empresarios podemos equiparar un poco esa brecha, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Lucas? Hoy tengo hasta ahora 28 años, ahora en julio ya vamos por los 29. Te preguntaba porque a veces en eventos del mundo oil and gas, bueno, los propios yacimientos,
bueno, se ve gente muy joven precisamente en este nicho de la industria, ¿no? En las telemetrías, en los seguimientos en los centros, en las salas de control de los pozos de vaca muerta, no sé, en la gerencia no convencional de YPF, por un lado, en los desarrollos de vista, y una apuesta tecnológica muy fuerte de esas empresas que por lo general está comandada por generaciones nuevas de ingenieros y de técnicos, ¿no? Es un nicho que en buena medida están encontrando las nuevas generaciones que se integran a la industria oil and gas para, bueno, dar esos pasos, integrarse de otro modo, bueno, que hasta el momento no era esa variable o el modo de entrar en la industria. Se ha abierto esa puerta a las nuevas generaciones, principalmente también en el desarrollo de software, de la inteligencia artificial, de las industrias 4.0. Sí, hoy en día está bueno y creo que nosotros los jóvenes que ya nacimos con la tecnología, nos toca liderar estos procesos digitales. Es decir, a mí me tocó trabajar, bueno, junto con mi socio en yacimiento, donde hay gente más grande con muchísima experiencia en procesos industriales y demás, y creo que nosotros nos complementamos, ¿no? Una persona grande que me pueda dar esa experiencia de cómo se desarrolla un yacimiento, o cómo se miden las variables dentro de una planta y dentro de la parte más técnica, y yo poder aportarle la tecnología. Creo que se unen lo mejor de dos mundos para el caso del oil and gas, y creo que es una oportunidad muy grande para la gente, incluso no solo de la zona, sino de la Argentina, de poder estudiar tecnología y venir a una industria como tan entretenida como la de oil and gas. En nuestro caso, en nuestra empresa en Lake Analytics, no solo somos todos neuquinos rionegrinos, sino que la gente es salida de la Universidad del Comahue. Yo me egresé de la Universidad del Comahue, mi socio se egresó a la Universidad Nacional del Sur, pero es neuquino, y toda la gente que compone nuestro equipo son chicos egresados, compañeros o ex compañeros míos, que de a poquito lo fuimos metiendo en el mundo de los datos. Entonces creo que es buenísimo que haya primero una empresa local acá, que se pueda abrir la puerta para que generaciones más jóvenes ingresen y puedan apalancar a estas empresas con tecnología, ¿no? Están dando el salto a proveer servicios también a otros países. Me imagino que, bueno, esta es la plataforma básicamente y este escenario que propuso la pandemia de, bueno, se puede trabajar a distancia más que nunca, ultra comprobado. Digo, ¿les abrió negocios en el exterior? ¿Está esa posibilidad también de ser proveedores de servicio en otros países? ¿O ya lo están haciendo? Sí, lo estamos haciendo, no exportando servicios, digamos, concretamente, pero sí algunos trabajos para el exterior, que no están vinculados al oil and gas, sino, por ejemplo, a la industria de los videojuegos. Nosotros en Argentina, primero tenemos por cuestiones del tipo de cambio, somos baratos en el mundo, entonces se busca mucho y hay mucho talento acá. De hecho, Argentina es uno de los países que por habitante o por PBI por per cápita es una de las capitales de los unicornios en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos como Mercado Libre, como Walla, como Auto, como Globan, hay muchísimas empresas y obviamente nosotros a futuro también queremos exportar servicio, no solo en Latinoamérica por una cuestión del idioma, o en Brasil, por ejemplo, que se habla otro idioma, sino en el mundo, y creo que hay una oportunidad muy grande de exportar servicios. Creo que a futuro, de hecho, está pasando hoy con Mercado Libre, con Globan, que pueden llegar a dar vuelta la balanza comercial, y eso es lo que tiene que apuntar tanto el gobierno neuquino como el gobierno nacional a apoyar a los emprendedores, a quienes fundamos empresas y poder exportar servicios. La verdad que los programadores argentinos tienen un talento innato, creo yo, por vivir por ahí en una situación económica que no es la mejor, y tenemos esas herramientas de poder manejarnos en ámbitos, viste, un poco turbulentos. Así que sí, hoy estamos desarrollando unos servicios, no exportando propiamente dicho, pero sí hemos hecho algunas colaboraciones con empresas, por ejemplo, como Animo Cabrans, que es una empresa muy grande vinculada a lo que son plataformas de videojuegos en blockchain, ¿sí? Vinculada a lo que es criptomoneda y demás. Estuvimos haciendo algunos testeos y algunos trabajos y les gustaron mucho nuestro logro, están muy conformes. Y así que, bueno, a futuro un plan es tener quizás alguna sucursal en Uruguay o ofrecerle servicio a Chile, a Colombia, a Ecuador, que son países que también tienen bastante energía. Bueno, lo mismo en el caso de Perú, y ni hablar que Brasil es un mercado muy grande para nosotros. Comentanos algo de esta capacitación y bueno, los detalles de bueno, cómo hacen para participar, quienes quieran hacerlo, que van a estar haciendo en conjunto con el Centro PYME. Bueno, esta charla es un ciclo que arranca, son varias etapas. Esta primera etapa es un seminario de una duración estimada de 3 horas, que es el viernes 29 de abril a las 5 horas. A las 17 horas pueden ingresar a Eventbrite, que está publicado tanto en el Centro PYME, en todas sus redes sociales, como en LinkedIn. Pueden entrar también al LinkedIn de Lake Analytics Argentina o al LinkedIn del Centro PYME. Ahí tienen publicado todo. Es para cualquier tipo de persona, emprendedor, alguien que esté iniciando su empresa, sobre todo que esté vinculado al oil and gas. De hecho, va a haber chicos también de la universidad que vienen a captar por ahí un poco
nada, de tecnología, de ver de qué se trata esto de Industrias 0.0, y invitamos obviamente a todos los empresarios PYME. Creo que aprovechar estas herramientas gratuitas y empezar a ver que hay una empresa local que puede desarrollar estas cosas, que pueden comparar tarifas por ahí con empresas de otros lugares. Creo que va a ser súper interesante, súper nutritivo tanto para nosotros, que vamos a aprender mucho seguramente, como para los empresarios PYME. Así que bueno, este viernes a las 5 de la tarde los esperamos a todos por Eventbrite. Lucas, un gustazo poder mantenido esta charla con vos. Seguramente vamos a volver a retomarla y bueno, para seguir todas estas alternativas de la capacitación y para seguir hablando de esto tan importante para Vaca Muerta y no solo, para el resto de todas las industrias del país que tiene que ver con el mundo tecnológico y este cambio de paradigma y estos saltos veloces que permiten, bueno, mejorar costos, ser más competitivos, una de las claves para un país como Argentina, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Fernando, muchas gracias por el espacio y fusión, nos sirve a todo y bueno, nos veremos la próxima en alguna otra charla también. Muchísimas gracias.